Hola, soy Jesús Nieto Martínez y vamos a continuar nuestro curso de álgebra 3, esta vez hablando de dos casos particulares de formas que van a ser útiles a la hora de analizar resultados más generales. Una de esas se llama la forma de bloque de Jordan para un autovalor específico y la otra viene de el concepto de vectores cíclicos. Pero antes vamos a mencionar lo que hicimos en el video anterior. Vimos cómo se puede estudiar la acción de un polinomio sobre una matriz o sobre un operador lineal. Definimos lo que es el polinomio mínimo de un operador lineal, lo denotamos m sub t. En la indeterminada x vimos que el polinomio característico de una matriz, cuando lo evaluamos en esa matriz, da 0, da la matriz 0. Eso se conoce como el teorema de Cayley-Hamilton. Una de las aplicaciones de este teorema da para producir una fórmula para la inversa de una matriz que sea no singular. También vimos que si tienes un polinomio f no nulo que anula a un operador t, entonces el polinomio mínimo de t divide necesariamente a ese polinomio. Otra cosa que también comentamos, también vimos, es que si tienes dos matrices semejantes, entonces esas matrices tienen el mismo polinomio mínimo, cosa que también ocurre con los polinomios característicos. Dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, eso ya lo sabías. En el video anterior vimos que eso también ocurre con los polinomios mínimos. Bien, entonces comencemos con el caso particular de las matrices que tienen forma de bloque de Jordan. La idea viene de lo siguiente: si tienes un operador lineal t de b en b, suponiendo que b tenga dimensión n, y tienes un escalar c, supongamos que esto tiene un autovector asociado a c, que no es exactamente este b1. b1 es c por b1 más otro vector b2, o sea que b1 casi es un autovector. Y lo mismo sucede con b2. b2 es casi un autovector, es decir, es c por b2 más b3. Y así pasa con b3. b3 es c por b3, o sea, el transformado, quiero decir, el transformado de b3, c por b3 más otro vector b4. Y así sucesivamente. T de bn-1 es c por bn-1 más un nuevo vector. Y este vector es el autovector que comentamos. Este sí es un autovector de ese número c. Ok, supongamos que tenemos esa situación. Por ejemplo, si los vectores son los de la base canónica, los ponemos como columna los transformados, esto queda de esta manera. Esta es la famosa forma de bloque de Jordan. Es una matriz que le falta poco para ser diagonal. O sea, aparentemente es una matriz casi diagonal. Uno tiende a pensar que esto no es diagonal, pero bueno, a lo mejor es diagonalizable. Vamos a ver. Dijimos que entonces esto es la matriz en forma de bloque de Jordan con este autovalor c, que es el polinomio característico de esa matriz. Bueno, simplemente x menos c a la n. Es fácil, ¿no? A partir de la forma es directo. ¿Cuál es el polinomio? Como esta matriz es triangular, x menos c, x menos c, x menos c, n veces. Así que esto es x menos c a la n. La pregunta interesante es ¿cuál es el polinomio mínimo para esa matriz? Fíjate que si tú
consideras la matriz J menos C por la identidad, que es la que a uno le interesa estudiar cuando está cuando está haciendo el análisis para autovectores, autovalores, esta matriz, si tú la multiplicas por ella misma, estos unos van desapareciendo hasta que al final, si lo haces a la n-1, te queda el 1 aquí, en esta esquina. Esta matriz elevado a la n-1 da esto. Eso quiere decir que el polinomio x menos c a la n-1 no anula a esa matriz. Ni x menos c a la n-1, ni x menos c a la n-2, ningún factor de este polinomio anula a la matriz. Este no la anula, ni x menos c a la n-2, ni x menos c a la n-3. Significa que este es el polinomio mínimo de la matriz. J es una matriz de bloque de Jordan para un valor C, para un autovalor C. Entonces, el polinomio característico es lo mismo que el polinomio mínimo y es x menos c a la n. Volvemos al comentario que hacía antes. La matriz se ve como si estuviera cerca de ser diagonalizable. No es diagonal, pero bueno, tiene una apariencia que te hace pensar que es diagonalizable, pero fíjate lo que sucede. Ya sabes que el único autovalor de J es ese número C. El rango de esa matriz J menos C por la identidad, recuerda que tiene un triángulo de puros ceros y por debajo de la diagonal lo que tiene es ese 1 y después ceros otra vez. El rango de esa matriz es n-1. Por lo tanto, el espacio nulo, que es lo que uno estudia para el autovalor C, o sea, el espacio propio, el subespacio espectral asociado a C, tiene dimensión 1. Así que esto está bien lejos de ser diagonalizable. No es diagonalizable. O sea, digamos que está lo más lejos posible de ser diagonalizable esa matriz, a pesar de que tiene ese montón de ceros. Tiene solamente C en la diagonal y en la subdiagonal tiene unos, todo lo demás es cero, y eso no es diagonalizable. Sorprendente eso. En general, supongamos que tenemos una matriz cuadrada y tiene como polinomio característico el mismo que el de la forma de Jordan que acabamos de ver, ¿no? Su polinomio característico es x menos c a la n. ¿Qué pasa si el polinomio mínimo es x menos c? O sea, lo mínimo que puede ser aquí. Si es así, bueno, eso significa que la matriz A es simplemente un múltiplo escalar de la matriz de identidad. Por lo tanto, es diagonal. Es decir, trivialmente diagonalizable, ya es diagonal. Lo que quiero mostrar aquí es que si el polinomio mínimo es este, entonces la matriz es diagonalizable porque, como ya debes estar pensando, nos preguntamos ahora por el recíproco. Si tienes una matriz diagonalizable cuyo polinomio característico es este, ¿qué pasa con el polinomio mínimo? ¿Será que es este? Vamos a ver, supongamos que A es diagonalizable y el polinomio característico es este. Quiere decir que C es el único autovalor de A. Por lo tanto, la matriz es semejante, por ser diagonalizable, a una matriz D que es de esta forma, ¿no? El único autovalor que hay es C, así que sería C por la identidad. A es semejante a esta matriz, pero esta matriz tiene como polinomio mínimo x menos c. Esta matriz diagonal tiene este polinomio mínimo y ya en el video anterior habíamos visto que matrices que son semejantes tienen el mismo polinomio mínimo. Por lo tanto, el polinomio mínimo de la matriz A es x menos c. Así que esto es una caracterización
de las matrices diagonalizables que tienen un único autovalor. Lo planteamos, lo resumimos en este teorema. Tienes una matriz cuadrada que tiene un único autovalor, o sea, su polinomio característico es x menos c a la n. Entonces esa matriz es diagonalizable si y solo si su polinomio mínimo es x menos c. Entonces, en particular, si la matriz tiene la forma de bloque de Jordan, este es su polinomio característico. Ya vimos que L es igual a su polinomio mínimo, por lo tanto, este no es su polinomio mínimo, por lo tanto, no es diagonalizable. Otra manera de verlo, ¿no? No es diagonalizable en la matriz que tiene forma de bloque de Jordan. Entonces, bueno, volviendo a la idea de la cual partimos para mostrar esa forma particular que tiene esa matriz bloque de Jordan, tiene un operador lineal T en un espacio de dimensión n, digamos que B sub n es un autovector asociado a un valor C, y T de B1 es C1 por B1, así como en aquella construcción. Entonces esos vectores B1, B2 hasta Bn, vamos a decir que forman una sucesión de autovectores generalizados. Entonces no son autovectores, pero una especie de generalización de autovectores. Ese es el nombre que se les da a una asociación de vectores que satisface esas condiciones. En ese caso, si ellos formaran una base, digamos B, del espacio vectorial en el que se está trabajando, entonces la matriz asociada a esa transformación con respecto a esa base tendría esa forma de bloque de Jordan para C. Entonces, bueno, como son n, si queremos ver que ellos forman efectivamente una matriz, bueno, es suficiente verificar que sean linealmente independientes. Vamos a analizar eso. Como Bn es un autovector asociado a C, quiere decir que está en el núcleo de esta transformación, por lo tanto esto da 0, obviamente, ¿no? Esto es por definición del hecho de que B es autovector asociado a C. Por lo tanto, si le aplicas otra vez T menos C por I a esto, sigue dando 0. Así que T menos C por I, si lo aplicas I veces al vector Bn, eso va a dar el vector 0, siempre que I sea mayor o igual que 1. En cambio, si aplicas T menos CI a Bn menos 1, eso no da 0, porque da Bn, y Bn es un autovector, un vector no nulo. Entonces, esto es distinto del vector 0. Pero si le aplicas T menos C por I otra vez, eso te da T menos C por I de Bn. T menos C por I de Bn. Y esto sí es 0. O sea que T menos C por I al cuadrado de Bn menos 1 da 0. Si continúas de esta manera, para I mayor o igual que 2, se verifica que T menos C por I elevado a la I aplicado a Bn menos 1 da 0, siempre que I sea mayor o igual que 2. En general, T menos C por I a la n menos k, si se lo aplicas a B sub k, da Bn, que es distinto de 0. Y T menos C por I a la j aplicado a B sub k da 0, siempre que j sea estrictamente mayor que n menos k, ¿no? Con el mismo razonamiento de arriba, aplicándolo iteradas veces. Con eso en mente, volvamos a lo que queríamos. Queríamos ver que estos B eran linealmente independientes, así que planteemos una combinación lineal igualada a 0 y vamos a suponer que K es el primer índice para el cual el coeficiente es distinto de 0. Entonces, si tú aplicas T menos C por I a la n menos k al vector 0, eso da 0, obviamente. Es T menos C por I a la n menos k
de esa combinación lineal. Por linealidad vamos a tener esto. Fíjate que comenzamos solamente desde K, porque ya todos son 0, a su K es el primero, para el cual da distinto de 0 en esta expresión la suma, ¿no? Empezamos desde K. A sub K, T menos C sub I, a la N menos K, de B sub K, etcétera, hasta el final. Bueno, esto simplemente va a dar, por lo que decimos aquí arriba, cuando J sea más grande que N menos K, esto da 0 y da distinto de 0 aquí en este caso. O sea que nos queda A sub K por B sub N. A sub K por B sub N nos está dando el vector 0, y como B sub N no es 0, A sub K tiene que ser 0. Pero habíamos dicho que A sub K era distinto de 0. Entonces no puede ser. Esta combinación es 0 solamente cuando todos los coeficientes sean 0. Así que son linealmente independientes, forman una base. Si tienes una transformación lineal y tienes una sucesión de autovectores generalizados para un autovalor C, entonces ellos forman una base para el espacio. Y bueno, como dijimos antes, la matriz de la transformación con respecto a esa base tiene la forma de bloque de Jordan para ese valor C. Muy bien, entonces ahora la segunda parte del video se la dedicamos a los vectores cíclicos, que nos van a dar otra forma particular de matrices. ¿Qué son vectores cíclicos? Bueno, son una idea que quizá tú, si has visto un curso de teoría de grupos, esto se asemeja a algo por el estilo, ¿no? Tienes un operador lineal y B es un espacio de dimensión n. Vamos a decir que un vector B es cíclico para ese operador si al tomar B, el transformado de B, el transformado del transformado de B, etcétera, todo eso, el espacio generado te da B. Entonces, bueno, como te digo, si has estudiado grupos, sabes lo que es un grupo cíclico, entonces esto no es que viene de eso, pero la terminología está relacionada, o sea, hay una cierta analogía con eso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, como la dimensión es n, la dimensión de este espacio es n, si tú agarras este conjunto que tiene n más 1 elementos, b, t de b cuadrado, etcétera, hasta t a la n, esto tiene n más 1 elementos. Como la dimensión del espacio es n, esto es un conjunto linealmente dependiente. Significa que alguno de ellos, o sea, para algún j menor o igual que n, t a la j de b es combinación de los demás. ¿Ok? ¿Qué pasa si aplicas t a esto? T a la j más 1 de b, t de t a la j de b sería, por linealidad, a j menos 1, t a la j de b, etcétera. De aquí en adelante esto es una combinación de los elementos t a la j menos 1, t a la j menos 2, etcétera. Y como ya vimos que t a la j también es una combinación de ellos, entonces t a la j más 1 también es una combinación lineal de todos estos hasta t a la j menos 1. Y si vuelves a aplicar t, vas a tener lo mismo para t a la j más 2. T a la j más 2 también es combinación de t a la j menos 1 de b, t a la j menos 2 de b, etc. Es decir, si k es mayor o igual que j, t a la k de b es combinación lineal de t a la j menos 1, t a la j menos 2, etc. Combinación lineal de estos. O sea, todos esos son combinaciones lineales con este j, siempre que k sea mayor o igual que j. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que j es mayor o igual que n. Pero como habíamos dicho que era menor o igual que n, j tiene que ser n. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que este espacio, o sea, el espacio generado por estos, es suficiente con que tome b, t de b,
t cuadrado de b hasta t a la n menos 1 de b. O sea, este j vale n. Pongámoslo en un teorema. Tiene un vector aquí. Vector cíclico debe decir aquí, ¿no? Vector cíclico, que es la definición que vimos anteriormente. Me faltó eso, ¿no? De B, un vector cíclico para esto, entonces este conjunto, o sea, las potencias de t, t a la 0, t1, t2, hasta tn-1 aplicado a B, esto es una base para el espacio B. Si B tiene dimensión n, ¿no? Entonces me faltó aquí. B, vector cíclico para esto, y B, el espacio vectorial tiene dimensión n. Entonces esto es una base para ese espacio. Eso es lo que te dan los vectores cíclicos, ¿ve? Por eso te decía que la idea, como cuando tienes un grupo, el grupo cíclico generado por un elemento, bueno, este vector cíclico te genera el espacio. ¿Qué es el polinomio característico de un operador lineal que tenga un vector cíclico? ¿Cuál sería el polinomio minimal? Bueno, por definición de vector cíclico vas a tener, ya sabes que por este teorema tienes el vector b, tienes el transformado de b. Si empiezas a poner los transformados, el transformado del primer vector es el segundo, el transformado del segundo el transformado de el primer vector es el segundo, el transformado de el segundo vector es el tercero, etcétera. Por eso te aparecen esos unos así, desfasados de esta manera. Y al final, el último es combinación de todos los anteriores, por eso queda de esta manera. La matriz tiene esta forma. Esto es lo que vamos a llamar la matriz compañera de un cierto polinomio. En particular va a ser compañera del polinomio característico, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Qué es? Se subte de esto el determinante de esta matriz. Determinante de esta matriz. Que podemos hacerlo, por ejemplo, con la primera fila, desarrollándolo por la primera fila. Sería x por el determinante de este menor que aparece acá. X por el determinante de este menor, y luego los demás son ceros hasta el último, que sería a sub 0 menos 1 a la n más 1 del determinante del menor correspondiente, este que está acá. Y eso es x, el determinante de aquí es x a la n menos 1 más a n menos 1, x a la n menos 2, etcétera, hasta a1. Y el determinante de esto sería menos 1 a la n menos 1, porque todo es una matriz triangular, multiplicado por a sub 0. Y como ya tiene ese menos 1 a la n más 1, entonces queda simplemente a sub 0. Y aquí, bueno, distribuyendo, te queda de esta manera. Entonces lo que decía es que a este polinomio que está acá, que es el polinomio característico, fíjate esa forma específica que tiene. Tiene 1 aquí, polinomio mónico como siempre, y aquí tiene a n menos 1, después a n menos 2, el otro coeficiente, a 1, a 0. Esos coeficientes son exactamente lo que aparecen en la matriz acá, cambiados de signo. Son los coeficientes que te dan la manera de expresar el transformado del último vector como combinación de los anteriores. Eso es lo que se llama la matriz compañera de este polinomio. Ese es el polinomio característico. ¿Y cuál vez va a ser nuestro polinomio mínimo? Bueno, si tuvieras un polinomio cualquiera, gx, así, con grado n-1, al aplicarlo a t, te estaría dando b0b, b1, t de b, etc. Y como habíamos visto que estos vectores
son linealmente independientes, esto no puede ser cero. Si este polinomio es no nulo, esto no puede ser cero. ¿Qué significa eso? Que ningún polinomio que tenga grado menor que n, o sea, ningún polinomio así como este, anula a t. Tiene que tener grado n. O sea que el polinomio característico exactamente es el polinomio minimal. Ya sabemos que el polinomio característico anula, y como tiene grado n, n es el mínimo grado y el polinomio característico es mónico, entonces es el polinomio mínimo. Entonces, repito, ¿no? Vamos a esta situación de acá. Aquí comenzamos de esta manera, ¿no? Tenemos un vector que es cíclico para un operador t de dimensión n. Entonces el polinomio mínimo es lo mismo que el polinomio característico. Y el polinomio característico tiene exactamente esa forma. La matriz está dada de esta forma, se llama matriz compañera de el polinomio característico. Aparecen unos en la subdiagonal, ceros excepto el último, en el que aparecen los coeficientes que te dan las combinaciones lineales al expresar en términos de los anteriores. El polinomio característico es exactamente x a la n y los coeficientes que aparecen de ahí en adelante son los coeficientes en esa combinación lineal. Tiene una forma bien particular el polinomio característico y ese polinomio característico resulta ser el mismo polinomio mínimo de ese operador lineal. Ahora, esta forma particular de Jordan, bloque de Jordan, con el caso particular en el que C sea el valor 0, o sea, aquí 0 en la diagonal, esta matriz no solamente es bloque de Jordan, sino que también tiene esa forma de matriz compañera. ¿Matriz compañera de cuál polinomio? Del polinomio f de x igual x a la n, porque todos los coeficientes desde n-1 para abajo, estos de acá, son 0. Entonces esto es una matriz bloque de Jordan para un valor particular, que en este caso es el 0, y también es una matriz compañera para este polinomio. Es ambas cosas. Ahora, la matriz A elevada a la n da 0 porque el polinomio característico es este. Entonces tenemos una matriz que es no nula y al multiplicarla por ella misma una cantidad de veces te da la matriz 0. O sea, un objeto así en una estructura algebraica sí sé que es nilpotente, y eso es un concepto que aparece mucho en el álgebra y en particular en el álgebra lineal, que es lo que estamos estudiando acá. Muy bien, eso era un comentario para este caso particular. Hace que aparezca este concepto, el concepto de un objeto nilpotente en una estructura algebraica, que eso es muy conocido y apareció a partir de el estudio de esos casos particulares de formas. La forma de matriz en bloque de Jordan para un valor específico. Vimos que una matriz así tiene como polinomio característico y como polinomio minimal la misma cosa. El polinomio característico de una matriz A, si es así, o sea, si la matriz tiene un único autovalor, entonces esa matriz es diagonalizable si solo si el polinomio mínimo es x menos c, el factor más pequeño que tiene el polinomio característico. Definimos lo que son autovectores generalizados, definimos lo que son vectores cíclicos y definimos lo que son matrices compañeras. Con un ejemplo particular acabamos de ver
que aparece el concepto de un objeto nilpotente, en este caso una matriz. Cosas muy simpáticas que van apareciendo a medida que uno va estudiando estos temas. Bien, este video queda hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.